Hola, ¿qué tal? Llegó la hora de enseñarte a utilizar GNS3 de una manera avanzada como un Total Pro. Recuerda que normalmente utilizamos GNS3 de una manera básica. Cargamos una imagen, por ejemplo, de un equipo Cisco, una imagen Dynamics, y utilizamos estas imágenes que normalmente están en la internet, imágenes que por lo general son bastante limitadas. Es decir, son equipos, por ejemplo, 3725, 3745, pero que realmente no puede realizar muchas configuraciones. Entonces, en el día de hoy vamos a aprender a utilizar realmente GNS3 para poder simular otro tipo de equipos, otros modelos, por ejemplo, en el caso de Juniper, en el caso de Fortinet, y de esa manera poder crear laboratorios bastante buenos, ¿no? Para poder aprender de todo un poco. No te pierdas ni un minuto de este video, porque en el día de hoy vas a aprender a utilizar GNS3 de una manera avanzada como todo un pro. Empecemos. Perfecto, vamos a instalar entonces GNS3. Simplemente acá marcamos como administrador, ejecutamos GNS3 como administrador y vamos a hacer unas instalaciones acá. Vamos aquí a marcar en siguiente, agregamos GNS3, aquí vamos a instalar GNS3 Desktop y vamos a instalar GNS3 VM. Vamos a dar aquí en Next. Y acá es la ruta donde se va a almacenar GNS3. Perfecto. Vean que acá nos indica que seleccionemos la VM de GNS3 o qué tipo de máquina virtual vamos a utilizar para GNS3. En este caso yo voy a utilizar VMware Workstation. También podríamos utilizar VirtualBox, pero más adelante le voy a indicar el por qué no utilizo VirtualBox. Vamos entonces a instalar. Ok, acá damos clic en aceptar. Ok, me está diciendo acá que hay una versión de WCAG interna que es la 5.172. Vamos a dar clic en aceptar. Vamos a esperar que termine la instalación. Ok, me ha indicado acá que ya se ha completado. Vamos a dar clic acá en Next, marcamos no y iniciamos GNS3. Ok, acá lo primero que me indica GNS3 a la hora de iniciar es si vamos a utilizar una appliance con máquinas virtuales, si vamos a habilitar appliances en las aplicaciones, pues en la computadora local, o si vamos a utilizar un servidor remoto. En este caso vamos a utilizar servidores remotos. Vamos a dar clic en Next. Acá pueden ver que me piden los datos del servidor. Bueno, en este caso debo iniciar entonces el servidor para entonces poder agregar estos datos. Aquí pueden ver que está una máquina que se llama GNS3 BMG y esta máquina virtual ya la he descargado desde la página oficial de GNS3. ¿Cómo podemos descargar esta máquina? Sencillo. Escribimos acá en nuestro buscador GNS3 y vamos acá donde dice descargar GNS3 o le podemos dar la página principal como ustedes quieran. Bueno, acá ya sale de una vez el portal para descargar la máquina virtual. Sin embargo, me voy a ir acá a inicio. Vean, acá va a aparecer la página de inicio de GNS3. Vamos a donde dice acá software y acá vean que nos da la opción para poder descargar el software de GNS3, que es la última versión, la 2.2.42. Acá vean que nos muestra un link que dice Download VM for GNS3. Damos clic acá y automáticamente nos redirecciona a esta página donde podemos descargar para VirtualBox, para Workstation, para VMware ASIC y para Microsoft Hyper-V. En este caso, como estamos utilizando Workstation, vaya a descargarla para Workstation. Algo que tienen que tomar en cuenta todos es que pueden ver acá cómo esto indica
de que esta máquina virtual o este servidor virtual que vamos a instalar en Workstation, VMware, tenemos que utilizarlo junto con la versión 2.2.42 de GNS3. Es decir, que tiene que estar en armonía esto. Si nosotros tenemos una versión inferior a la 2.2.42 de GNS3, debemos entonces descargar el virtualizador o la máquina virtual de Workstation o de VirtualBox para la versión de GNS3 que tenemos previamente instalado. Entonces en este caso descargo para Workstation este archivo. Vean que este archivo ya prácticamente es el archivo, es decir, la máquina virtual, ¿no? Lo que voy a hacer acá es sencillamente voy a eliminar esta máquina, voy a eliminar por completo el archivo. Perfecto. Acá sencillamente lo que tenemos que hacer es abrir una máquina virtual, dar clic acá. Acá sencillamente voy a cargar el archivo para Workstation. Dejamos esto tal cual así como está. Vamos a dar clic acá en importar y esperamos que importe la máquina virtual. Vean que es bastante sencillo, ya ha cargado la máquina virtual. Acá ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic acá donde dice editar máquina virtual y vamos a modificar algunas cosas acá. Principalmente acá donde dice procesador, tenemos que asesorarnos de que esta opción esté marcada. Esta opción Intel BT, y esta es una de las razones por la cual no utilizo VirtualBox, y ahorita les voy a mostrar el por qué. Vamos ahorita a iniciar la máquina que tengo en VirtualBox para que ustedes vean algo allí. De una vez ya verificado esta información, vamos acá donde dice Adapter. Vean que este primer adaptador está en Host Only. Lo podríamos configurar acá para un puente, para crear un puente. En este caso, creando un puente, él va a poder obtener una dirección IP de nuestra red local. Sin embargo, vamos a escoger esta que está acá para poder escoger algún adaptador de Workstation. ¿Cómo hacemos esto? Principalmente no conozco realmente cuál es el adaptador que está conectado a la máquina. Así que voy a ir acá a Edit y voy a dar clic donde dice acá Virtual Network Editor. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es sencillo. Vamos a dar clic acá para poder habilitar la configuración y aquí lo tenemos. Vean, el VNet 0 está como auto, ese es un auto bridge, ese es el que viene por defecto, y pueden ver acá como el VNet 8 está como bridge y es el que está conectado a mi adaptador de red de área local. Entonces el que tengo que realmente utilizar ese es este, el VNet 8. Muy bien, ya una vez que ya conozco esta información, cuál es el adaptador como tal, cuál es el adaptador de red, que es el 8, VNet 8, voy a dar clic acá en OK y ahora sí voy acá donde dice Edit Virtual Machine. Vamos acá a adaptador y acá voy a colocar el adaptador 8, este que tengo aquí. Ya este adaptador que está acá, que es el adaptador 2, está en NAC. El adaptador número 2 tenemos que dejarlo en NAC. Vamos a dar clic acá en OK y ahora sí vamos a iniciar la máquina. Vean cómo acá ya mi red de área local ya le está asignando una dirección IP 192.168.250.11. Yo muy bien pudiera utilizar esta dirección IP que tengo acá, pero ¿qué sucede con esto? Cada vez que yo vaya a iniciar mi servidor, quizá mi servidor de HCP o mi red de área local le va a asignar una dirección IP diferente a este servidor que tengo acá, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo más conveniente sería configurar una dirección IP estática. Perfecto. Vamos a dar clic acá en OK y vean que acá podemos editar esta información. Vamos acá donde dice Network, damos Enter, Yes, y acá vamos a deshabilitar o descomentar toda esta información. Vean que acá dice DHCP-V4 no. Perfecto. Ahora vamos a ir donde dice acá dirección IP o donde está la dirección IP y voy a borrar el resto. 192.168.250.2. El gateway 92.168.250.1. Vamos a dar Control O para guardar y Control X para salir. En este momento la máquina se va a reiniciar. Perfecto, acá pueden ver cómo ya tiene asignada la dirección 192.168.250.2. Es decir, que la configuración fue todo un éxito. Acá pueden ver que el puerto es el 80. Pueden ver acá donde dice de SSH
pueden ver que el usuario es GNS3, donde dice acá gns3 @192.168.250.2, el usuario es gns3 y el password es gns3. Ya tengo entonces esta información. Ahora voy a ir a gns3, en localhost voy a colocar la dirección IP 192.168.250.2, en puerto voy a colocar el puerto 80 TCP, acá en user voy a colocar gns3 y en password voy a colocar gns3. Ahora sí, vamos a dar en next y vamos a esperar. Ok, ya acá ha conectado, nos ha dicho que el servidor remoto 192.168.250.2, puerto 80 y el usuario es GNS3. Vamos a dar en Finish y acá pueden ver cómo está conectado ya al main server, es decir, que ya está conectado al servidor como tal. Bien, hay algo también importante que tenemos que hacer acá. Podemos tener tanto solamente el main server configurado, como también podemos tener el local server también configurado, es decir, activo los dos acá. Recuerden que antes cuando ustedes abrían GNS3 le aparecía acá, creo que es local server y creo que el nombre de su máquina, algo así. Pero ahora le aparece main server CPU y lo de la memoria RAM, porque ahora está conectado al servidor en Workstation. Esto realmente lo utilizamos para poder nosotros agregar alguna aplicación, en este caso que queramos instalar, por ejemplo FortiGate. También podemos agregar también aplicaciones de Cisco, incluso podemos agregar también aplicaciones MikroTik y otras, entre otras. Ok, podemos ir acá a Edit. Voy a simplemente acá voy a crear un proyecto. Podría crear un proyecto. Simplemente voy a ir acá a Edit, en preferencias. Vamos a ver algunas cosas de las preferencias acá en GNS3. Sencillamente vamos a ir donde dice server y pueden ver que el servidor remoto acá ya está configurado. La información que hemos agregado, el main server, aquí lo tenemos. Y remote server, o es el servidor remoto, bien, que es el servidor con el que se va a conectar nuestro equipo. Pues aquí nosotros podemos configurar esa información. La información que configuramos primero cuando instalamos GNS3, es decir, la información que agregamos a su momento es esta información que tenemos acá. Y acá GNS3 bien, pues obviamente esta opción está deshabilitada. Si queremos trabajar con el servidor local, Enable Server Local, es decir, el servidor local, y también con el servidor remoto, entonces tenemos que habilitar esta opción. Ella automáticamente va a tomar los datos del servidor local, que va a utilizar un localhost y todo esto. Y luego esta información que está aquí la pasamos al servidor remoto. Aquí vamos a agregar esa información, por ejemplo, ve, agregar, y aquí vamos a agregar esa información que acabamos de agregar hace un momento. ¿Ve? Entonces de esa manera él va a trabajar con el servidor local y con el servidor remoto también. Vamos a cerrar aquí. Ahora vamos a ir a esta opción que está acá y vamos a agregar una appliance. Vamos entonces a instalar una aplicación GNS3 desde el servidor. Vamos a dar a clic en Next. Vean que acá no hay ningún tipo de información, en este caso de firewall, de router, de switches. Acá le vamos a dar clic en Update from Only Register. Ahí vamos entonces a descargar. Vamos a esperar un poco. Perfecto, aquí ya se han cargado todos los datos. Damos clic acá en OK y vamos a revisar acá en Firewall. Vean que acá ha descargado todos los Firewall. Podemos ver acá también las opciones para descargar también aplicativos, ¿no? Servidores, ¿no? Que podemos utilizar también. Routers, vean todos los routers que podemos instalar acá, o las aplicaciones para routers. Y en este caso vamos a instalar el Firewall. Vamos a instalar FortiGate. Aquí lo tenemos. Vamos a dar clic acá en instalar aplicación desde el servidor al servidor, al My Server, que acabamos de tener activo acá en Workstation. Vamos a dar clic en Next. Aquí ya ha agregado el QEMU binario y damos clic acá en Next. Vean que acá van a aparecer todas las versiones de FortiGate. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Muy sencillo. Aquí primero vamos a ir a la página oficial de FortiGate. Lo primero que tenemos que hacer acá es loguearnos. En este caso, ustedes se deberían de registrar. Yo ya estoy registrado. Vamos acá a donde dice Support
y vamos a descargar aquí las imágenes. Aquí la tenemos, imágenes. Acá sencillamente elegimos FortiGate y vamos a elegir acá una plataforma, que la plataforma sería KVM. Acá no voy a descargar la versión 7.4, no voy a descargar esta versión 7.2.5 porque este número es impar y creo que quizás esta versión tenga alguna falla. Voy a descargar esta que está acá, que es la 7.0.12. Y aquí, vean que es la 7.0.12. Vamos a descargar esta acá, no esta que dice Upgrade, sino la que dice acá New. Damos clic en Download y empezamos ya a descargar este archivo. Vean que se descarga un archivo comprimido en .rar, pesa 80 megas. Este archivo sencillamente lo voy a descomprimir aquí y ahí tengo este archivo. Y ahora sí vamos a GNS3. Vamos a verificar cuál fue la versión. La versión fue la 7.0.12. 7.0.12. Vean que no está la 0.12. Entonces, si no está la 7.0.12, sencillamente la vamos a crear. Damos clic acá en Create a New Version y colocamos 7.0.2. Acá lo que tenemos que hacer es copiar este nombre. Voy acá y esto a partir de acá donde dice KVM, voy a borrar todo eso hasta aquí y sencillamente voy a pegar el resto. Damos clic acá en OK, damos clic en OK. Ya ahora sí, este archivo que está acá lo puedo ya eliminar. Vamos a buscar ahora la versión que ya hemos creado. 7.0.2 la tenemos aquí, pueden ver. Nos está faltando acá un archivo, que es este archivo, que es el que acabamos de descargar o el que acabamos de descomprimir. Sencillamente tenemos que marcar acá esta opción, damos acá Import y sencillamente cargamos este archivo. Ok, vamos a desglosar acá la versión 7.2 y pueden ver que ya están cargados ambos. Bien, marcamos esta opción acá y sencillamente damos clic en Siguiente, le indicamos que sí. Aquí nos está indicando que el usuario para poder entrar al firewall es admin y la contraseña es sin password, ¿ok? En blanco. Finish, ¿ok? Y ya aquí pueden ver que tenemos el equipo agregado. Vamos a crear un nuevo proyecto para ponerlo en funcionamiento. Vamos a colocar aquí FortiGate, escribiendo malísimo. Agregamos acá e iniciamos este firewall. Y ahí pueden ver cómo ha iniciado de manera correcta. No hemos tenido ningún tipo de problema. Con Workstation pueden ver que no hay ningún tipo de problema. Todo está funcionando de manera correcta. El problema realmente se nos presenta o se me presentó a mí cuando utilicé VirtualBox. Voy a cerrar acá esta ventana. Voy a quitar acá el equipo FortiGate. Voy a abrir ahora VirtualBox. Simplemente acá en VirtualBox les voy a mostrar el por qué no me funciona con VirtualBox la virtualización o la conexión entre GNS3 y la máquina virtual o el servidor instalado en VirtualBox. Acá tengo GNS3 bien, esta porque ya la había eliminado. Vamos a eliminar esto. Vean que acá voy a entrar a configuración y se acuerdan acá cuando estábamos en lo que les había dicho principalmente del procesador, que tenemos que asegurar que esta opción tuviera marcada. Vean que Workstation está bien. Cuando voy a VirtualBox System Procesador, vean que esa opción ya viene por defecto deshabilitada. Y pueden ver que la máquina no está encendida, la máquina está apagada. Que estando apagada la máquina debería ya darme la opción para poder habilitar o deshabilitar. Esto pues realmente no me ha permitido a mí habilitar esta opción y de esa manera no poder iniciar GNS3 con VirtualBox. Por esta razón es que utilizo VM Workstation. Perfecto, ya hemos agregado entonces FortiGate al GNS3. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Pueden trabajar con esto normalmente. Pueden instalar aplicaciones de Cisco. En este caso FortiGate. Nos vemos en la próxima. Chao.